Bueno, reitero los buenos días y comenzaremos entonces con el trabajo en paneles. Este primer panel, que como les comentaba en la presentación, se titula Las nuevas formas de activismo político en Cuba y hará una perspectiva desde el movimiento San Isidro hasta el 15 de noviembre de 2021. El formato de los paneles van a ser varias personas que nos acompañarán y el objetivo que sería unos aproximadamente 10 minutos de ponencia. Después tendremos algunas preguntas entre los miembros del panel y posteriormente cederemos un tiempo para que el público que está aquí presente también pueda interactuar con nosotros y compartir algunas preguntas o algún comentario que quieran hacer sobre lo que estemos comentando. Este primer panel quisimos titularlo de esta manera para un poco dar una perspectiva de cómo se encuentra Cuba actualmente desde el punto de vista de su activismo político y sobre todo para ilustrar qué ha cambiado en los últimos año o 2 años a raíz de la profunda crisis que se ha agudizado con el tema del COVID y con las últimas medidas que ha tomado el régimen, sobre todo desde un punto de vista de censura política y de represión a las principales libertades, que hoy son muchos los que pedimos. Me acompañan en el panel el activista Yanelis Núñez. Ella es activista y productora cultural. Es fundadora, junto con Luis Manuel Otero Alcántara, una figura bastante conocida y que lamentablemente se encuentra actualmente en prisión en las cárceles políticas del país, del Movimiento San Isidro y del Museo de la Disidencia en Cuba. Es miembro fundadora de este movimiento y desde 2019 se encuentra aquí en España solicitando asilo político. Me acompaña también Juliana Ravelo. Ella es investigadora social, ha colaborado con Hipermedia Magazine y como editora de este medio informativo. También ha trabajado con diferentes medios independientes como el Instituto de Activismo Hannah Arendt y bueno, se ha dedicado un poco a estos estudios y estas investigaciones, sobre todo del carácter de la tecnología y de la literatura alternativa. Y por último, Claudio Gaitán. Él es ingeniero informático de profesión. Ha cursado también un máster en programación y principalmente también se ha dedicado un poco a este activismo político y a denunciar en diferentes espacios la falta de libertades que hoy ocurren en Cuba. A los tres les doy la bienvenida en este panel y como no soy yo el protagonista sino ustedes, les cedo la palabra. Buenos días. Bueno, gracias por venir tan tempranito. Yo creo que estos espacios de encuentro son necesarios y más ahora con el aumento de los exiliados cubanos aquí en Madrid. Y por eso agradezco la invitación y agradezco la elaboración de esta jornada, ¿no? Para encontrarnos, para hablar sobre Cuba, sobre la Cuba que queremos en un momento que es crítico. Y es un momento también donde yo tengo fe de que podemos salir victoriosos, ¿no? El movimiento de San Isidro, pues no quiero dilatarme mucho, nace en un contexto, digamos que no nace de la nada, ¿no? Tiene antecedentes importantes, no solo dentro de la historia del arte cubano, sino también en años recientes dentro de los grupos de activismo independiente en La Habana principalmente. Y más que nada porque parte de las personas que conforman el movimiento fueron parte de OVNI Zona Franca, que es otro grupo mítico que estuvo 20 años trabajando, o productores independientes, como fue el caso de Michelle Matos, que organizó un evento de más de 20.000 personas, un evento mítico, un festival que se llamó Rotilla. Es decir, los que conforman y los que fundan el movimiento San Isidro en el año 2018 son un grupo de personas de distintas generaciones, pero con experiencias de trabajo independiente, de experiencias de trabajo en la comunidad, en barrios marginales, y eso por supuesto enriqueció la formación y no solo también las herramientas de trabajo. Nosotros como movimiento, digamos, nos autodenominamos así en 2018 en medio de la campaña en contra del decreto 349. El decreto 349 es un decreto que firmó Miguel Díaz-Canel, uno de sus primeros decretos, por no decir el primero, en abril de 2018, y que básicamente venía a criminalizar
toda la producción cultural, ya no solo de los artistas, sino de cualquier ciudadano. Y cuando puedan leer el decreto que está online, pues pueden ver que no se refiere solamente a la comunidad artística, a la comunidad de los realizadores audiovisuales, sino que se refiere a toda persona natural o jurídica, es decir, todo ciudadano cubano. Digamos, la campaña que nosotros emprendimos contra este decreto no estaba enfocada digamos, tomaba de pretexto el decreto. Y es algo importante y que teníamos claro, porque sabíamos que la política cultural que el gobierno cubano ha desarrollado durante los últimos 60 años ha sido de represión. Es decir, el decreto no era, digamos, la primera expresión de violencia del régimen cubano contra los artistas. Han habido distintas expresiones, incluso existen leyes dentro del aparato jurídico cubano para criminalizar cualquier tipo de disenso en cualquier ámbito de la esfera social y política. Sin embargo, el decreto nos llega, digamos, en un contexto en que la comunidad artística se estaba cohesionando, se estaba autogestionando, un contexto de crisis institucional, y por supuesto de mayor conciencia, quiero pensar yo, de mayor conciencia política, pero también hay un factor importante que es de mayor conciencia y de que se podía desarrollar proyectos independientes en Cuba, digamos. Se vivía en esa ilusión. En el año 2018, con un grupo de, esta crisis institucional que hizo que una parte importante de los artistas pudieran autogestionarse sus proyectos, podrían empezar a abrir sus pequeños estudios, podrían viajar al extranjero, pues también, digamos, se creó toda esta ilusión de que una campaña como esta podría abrir un poco más la frontera de la censura en Cuba. Y, digamos, la 00 Bienal, que fue previa a la construcción del movimiento San Isidro en el año 2018, también nos dio esa ilusión, ¿no? Porque fue un momento de cohesión de la comunidad artística, fue un momento en que artistas que colaboraban con el gobierno cubano decidieron participar en un evento que reaccionaba a una decisión arbitraria del Ministerio de Cultura. Entonces, el movimiento San Isidro surge en un contexto, digamos, de consolidación de una comunidad, más que nada entre las artes visuales, aunque hay otros ejemplos dentro de la comunidad artística que se estaban cohesionando con el mundo del cine, el mundo del teatro, en fin, como hay distintos dispositivos que se están accionando dentro de la comunidad. Por eso digo que el movimiento no sale de la nada, ¿no? Hay un caldo ahí que se está cociendo. Nosotros, cuando terminamos la 00 Bienal, que fue en el mismo año, y vimos que la respuesta del gobierno fue promover este decreto, decidimos que había que dar un paso más. Ya no solo era la construcción de eventos independientes de nuestros espacios, la construcción y la elaboración de proyectos en los medios, digamos, digitales, que eso también es otra herramienta a la que hablaré luego, sino también que era el momento de dar un paso más y de saltar a una campaña propiamente política desde el mundo del arte, es decir, actores que, digamos, no tenían una formación como opositores propiamente, y que realmente no digamos, los vínculos con la oposición tradicional era muy tímida porque el gobierno se había encargado y se ha encargado todo el tiempo de separar artistas y opositores para que no se encuentren, para que no realicen acciones en común, para que no sientan empatías entre ellos cuando den golpes a las damas de blanco. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que dar un paso más, y más que nada porque de eso dependía la existencia nuestra en Cuba, es decir, la sobrevivencia, el poder trabajar, vivir como ciudadanos, ¿no?, en Cuba. Entonces nosotros empezamos esta campaña el 21 de julio de 2018. El grupo más cerrado es los que te comentaba, a Mauri Pacheco, miembro de Orni Zona Franca desde la época de los 90, un artista legendario del performance y de la poesía. Iris Ruiz, que es actriz y también miembro de Orni Zona Franca. Michelle Matos, como les comentaba, de Rotilla. Y hay otros actores como Soandri del Río, que también tienen una experiencia en los festivales de Puños Arriba. Todos estos grupos alternativos en sus momentos tuvieron una importancia vital para la construcción de comunidad y la disidencia política desde el mundo del arte. Entonces, nosotros, para empezar esta campaña, que
que no sale de la nada porque sale de importantes discusiones al seno de un grupo de amigos, de un grupo de artistas, más que nada, de las preocupaciones y las afinidades que nos unían. Pues después de esta primera protesta en el Capitolio, frente al Capitolio, cuando estaba sesionando, yo creo que eran las primeras sesiones en el Capitolio como parlamento propiamente, pues decidimos que teníamos que organizar un programa de acciones con vistas al 7 de diciembre, que era cuando se implementaba, digamos, ya el decreto 349. Entonces empezamos a asesorarnos con abogados, con otros amigos artistas, tratamos de sumar, digamos, a todas las personas que ya teníamos un poco de nuestro lado y empezamos a desarrollar semanalmente distintas acciones, ya sea dentro del campo jurídico, como entregando quejas a las instituciones oficiales, o ya sea dentro del mundo más del activismo político, dentro de lo que se llama el activismo, de hacer convocatorias a espacios públicos para meditar por la salud de la cultura y el arte cubano. La mayoría de las cosas eran acciones simbólicas, acciones que abogaban por el aumento de la convocatoria pública y por supuesto también por el diálogo, que esas son unas bases del movimiento San Isidro que desde sus cimientos están, el encontrarnos entre cubanos de distintas posturas políticas, no cocinarnos entre nosotros, y crear digamos acciones desde el consenso. Y eso es algo que siempre nos ha marcado y que luego de esa primera etapa, que yo sí creo que es una primera etapa, de la campaña contra el decreto 349, yo creo que va a marcar luego el resto de nuestro recorrido hasta estos días, ¿no? El tema de encontrarnos con la ciudadanía, trabajar en la comunidad, encontrarnos entre nosotros, el diálogo constante, y que el gobierno supo supo jugar muy bien con eso, ¿no? Y el COVID también nos jugó una mala pasada con eso, con estos casi año y medio de separación, ¿no? Y de aislamiento. Entonces, lo que le comentaba de esa primera campaña es que de las herramientas básicas que usamos fue las herramientas de las redes sociales, aunque no fue hasta finales de 2018 que tuvimos datos móviles. Y imagínese hacer una acción y corriendo a una zona wifi, evitar que un oficial de la seguridad te detenga para poder subir la acción, para que tenga repercusión en las redes sociales. Es decir, se hacían en condiciones bastante precarias, bastante difíciles, no solo porque te podían decomisar el teléfono, te podían arrestar directamente, sino que se hacía complicado, digamos, que el uso de las redes sociales, pues llegara a los lugares a donde nosotros queríamos llegar. Entonces, esa primera etapa, nosotros sí entendimos, y por lo menos la consideramos a la distancia, que fue una etapa de bastante consolidación y de no solo para el movimiento, sino también para la comunidad artística, que ya luego van a ver que de los principales resultados y de los más valiosos que ha habido en los últimos 60 años ha sido lo que ocurrió el 27 de noviembre, que luego van a hablar sobre ello en el año 2020 con el gran plantón que se dio frente al Ministerio de Cultura. Y yo creo que las bases de este proceso de consolidación, de solidaridad entre la comunidad artística, que es algo básico, nació, digamos, en esta primera campaña del decreto 349, a que tantos artistas se sumaron, ya no solo los que estaban dentro de Cuba, sino también los que estaban fuera, incluso instituciones artísticas internacionales, ¿no? Porque era muy fácil mostrar este decreto y que la comunidad, que el otro interlocutor, pues no estuviera en desacuerdo, ¿no? Era un decreto que censuraba abiertamente, que se metía en las cuestiones del arte, que se metía en los contenidos. Entonces era muy fácil. Nosotros creemos que el decreto fue un error, digamos, del gobierno cubano, porque siempre habla desde la ambigüedad. Muchas de sus leyes son ambiguas, están muy a su discreción, ¿no? Para no abiertamente decir que censuran, pero el decreto 349 sí estaba explícito, ¿no? En esas nociones. Entonces, bueno, un poco quería hablar de esa primera gran campaña que sentó las bases de lo que fue el movimiento San Isidro, y que luego el resto de los años
que se sucedieron, siguieron aprovechando esas herramientas, ¿no? Las herramientas de poner el cuerpo, que es algo importante, es decir, construir nuevos referentes y de dar el ejemplo. No solo crear, no era la creación de líderes, que eso es algo importante, sino ocupar el espacio público poniendo el cuerpo nosotros mismos. Sabíamos que otras personas podían sumarse si nosotros a la hora de una convocatoria pues éramos los primeros. Y es algo importante en un país que todo el tiempo te está borrando los referentes que tienes, ¿no? Y te aísla de esta oposición que estábamos hablando, que es una oposición básicamente que sale a la calle. Entonces nosotros queríamos seguir esta línea de la oposición, trabajar con la oposición, tomar de sus experiencias, porque creo que es importante reconocer el trabajo de los más de 60 años de los opositores. Y eso para nosotros, reconocerlo dentro de nuestro pronunciamiento público y dentro de nuestro posicionamiento para con las instituciones, para con otras personas, yo creo que era importante y era una manera de respetar, ¿no?, lo que se había hecho y de perderle miedo a llamarnos opositores dentro de Cuba, que por eso también la creación del Museo de la Disidencia y tal. Yo creo que esas son como herramientas importantes, ¿no? El tema de crear referentes, de poner el cuerpo, del uso de las redes sociales, del tema del diálogo, que también es una herramienta que hemos desarrollado, y hay otra importante, que es la sinceridad ante el problema del miedo, ¿no? El tema del miedo en Cuba es algo que aún habrá que estudiar en profundidad, más que nada porque ha paralizado a montones de generaciones, a nuestros padres los ha paralizado. Y yo creo, en el caso del Movimiento San Isidro, fue un tema que discutimos ampliamente, ¿no? Cómo pues, posicionarnos con el tema del miedo. Decimos, nosotros no tenemos miedo, nos hacemos los valientes y los valerosos, o decimos, tenemos miedo, pero a partir de ahí trabajamos. Yo creo que esa fue una de las líneas que más nos movió, más que nada porque era real y era sincera, y eso también hizo que otras personas se sintieran a gusto con nuestras convocatorias, que se sintieran a gusto con nuestras propuestas, y más que nada que se expresaran desde sus lugares, que eso es algo importante. El Movimiento San Isidro no tenía, digamos, una agenda como partido político. Era una plataforma, es una plataforma en la que las personas pueden entrar. Por supuesto, tenemos un grupo de estatutos y de principios básicos, pero más que nada es una plataforma que quiere crear ciudadanía, quiere contribuir a la creación de espacios de emancipación, de crear ciudadanía y trabajar desde estos traumas que hay en la sociedad cubana. Entonces, nada, ya luego, si tienen más preguntas en la segunda parte, pues le cedo la palabra a los demás. Muy bien, muchas gracias, Yaneli, por esta exposición. Justo en esa madrugada del 26 de noviembre de 2020, que nos comentaba Yanelis, pues se da el allanamiento a la sede de San Isidro, y como una respuesta casi inmediata, el 27 de noviembre, un grupo de activistas, fundamentalmente de artistas, miembros de la cultura, en todos sus ámbitos, en todas sus manifestaciones, pues deciden presentarse frente al Ministerio de Cultura para pedir una respuesta a las autoridades gubernamentales sobre lo que estaba pasando en esta casa de San Isidro, y sobre todo qué estaba pasando con estos artistas alternativos que consideraban parte de ellos, ¿no? Parte de esta comunidad. Y entonces surge este movimiento que se denominó 27N o 27 de noviembre, que ahora Juliana Ravelo, a que le cedo la palabra, nos va a comentar. Muchas gracias, y por supuesto me sumo al agradecimiento de Yanelis por el encuentro, por la organización del evento. Y bueno, aunque he terminado trabajando en el mundo editorial, como investigadora mi interés más grande es dónde se intersectan las prácticas políticas, las prácticas cívicas y las prácticas artísticas. Por eso que finalmente he terminado trabajando con muchos artistas y cerca de estos artistas que potencian el paradigma participativo del arte, las dimensiones políticas del arte y el arte más crítico. Tal vez puedo retomar esta idea del miedo que ya introducías, y tal vez con una pregunta, ¿no? Una pregunta que han respondido muchos teóricos, pero igual es una pregunta que siempre hay que hacerse, especialmente en el caso de Cuba, donde a lo mejor esta palabra público, espacio público, o sea, ya sea el sustantivo que le pongas, cuando empiezas a adjetivarlo con público, causa muchísimo miedo. Algo que a lo mejor en otros contextos
pueda parecer una solución a problemas colectivos en Cuba, siempre cuando pones público, enseguida viene un terror inmenso que nos han enseñado desde niños, nos han enseñado el miedo, nos han enseñado que las protestas son subversivas, que son perseguidas, que vas a terminar, o sea, que la manifestación de tu pensamiento o sentimiento, cualquier tipo de expresión auténtica, puede significar cárcel para ti, o puede significar un aislamiento o un rechazo grande. Y bueno, con esta idea del miedo, como Yanelis decía, el Movimiento San Isidro es uno tal vez, bueno, ya está, hay una genealogía con Vigilio Piñera declarando así abiertamente, muy resumido, muy sintéticamente, tengo miedo, dentro de un grupo de intelectuales. O sea, a lo mejor esta idea de nuevos activismos nuevos, porque somos una nueva generación, porque tal vez estamos ahora entrando, pero realmente las temáticas son más viejas. De hecho, cuando comenzamos con el movimiento San Isidro, después 27N, después lo que pasó con Archipiélago, una de las preguntas probablemente era esta, de recuperar un poco la memoria de si nosotros éramos tan raros, si no había protestas anteriores, y recuperar un poco esta genealogía, un poco las experiencias también que habían tenido otras generaciones, porque una de las cosas que fue pasando es que esto se convirtió en un momento donde se hicieron más preguntas transgeneracionales, transgremiales, transsectoriales. O sea, obviamente ha habido una amplificación y una expansión de cómo ha resultado la comunicación el disenso, ¿no? Tú hablabas un poco del consenso, yo soy un poco más del disenso, o sea, de que la política es más sobre organizar el disenso, porque el consenso prácticamente hay que organizarlo, ¿no? Más o menos un coro es como lo más fácil, y bueno, estas son como ideas que a mí me han surgido investigando sobre todo estas prácticas intersectadas entre lo cívico y lo artístico, donde además he tenido la oportunidad también de descubrir cómo si uno un poco trata de salir de la inversión esa típica marxista en la que nos dicen que ya la política hay que hacer la teoría, pasar de la teoría a la acción política, y entonces eso lo que hace es que la política finalmente termine siendo, en vez de una práctica, como ha sido desde la antigüedad, o sea, una práctica que encuentra la realidad y encuentra las necesidades de las comunidades políticas e intenta resolverla o la resuelve. Esta inspiración marxista nos dice que convierte a la práctica política en teórica, o lo que normalmente llamamos ideológico. Y el hecho de que los artistas hayan retomado y nos hayan recordado que la política es sobre todo práctica, y que regresar como a esta idea de que probablemente hay una poética política, y que entonces también retoman la idea de que o sea, a esta ideología se puede oponer una poesía, una ideología que es de unas ideas perfectamente estructuradas, monolíticas, donde no hay un quiebro. Entonces, a esta ideología, los artistas comienzan a oponer la poesía como manifestación textual, digamos, como el ejemplo de Catherine, con, bueno, otros poetas. La lista es enorme. Y además con la poética, que ya viene a ser más como la poética del campo de las artes visuales, las prácticas estas de la performance, y de instar a la comunidad o a la infracomunidad o a las personas que están más cercanas a un cambio de paradigma acerca de cómo enfrentamos la realidad, cómo enfrentamos la herencia que tenemos, y tal vez enfrentamiento no sea la palabra más afortunada, porque justamente lo que se quiere cambiar es esta idea de enfrentamiento, de lucha. Y bueno, hablando de poesía, también para narrar un poco los sucesos, porque no sé si conocen cómo fueron los sucesos. El acuartelamiento comenzó con una convocatoria del Movimiento San Isidro, algo que llamaron el susurro poético. O
sea, ya después de muchos momentos experimentales era como muy claro que las autoridades violentas cubanas, o sea, la policía, no entendía bien a los artistas, no entendía bien cómo funcionaba, cómo responder a la poesía, cómo responder a algo que probablemente en su sensibilidad y apelando a estas nociones de que todos somos artistas hay dimensiones estéticas en la vida de todos que son ineludibles, y probablemente tenían que encontrar a una persona frágil, que tenía un discurso bello, que además tenía un discurso que probablemente simpatizaran, siendo estas personas tan ciudadanos como ellos. Enseguida empezamos a usar como esta herramienta de la poesía y de también un poco formar en la idea de usar junto a las dimensiones políticas de nuestra convivencia, las dimensiones también estéticas. Y el movimiento San Isidro llama a un susurro poético, que era solamente leer poesía. O sea, era un poco el espacio de experimentación. Tenía un método típico artístico que es como esta reducción a lo esencial, a lo mínimo, a la unidad mínima de comunicación. Y entonces en toda la experimentación que habían tenido desde la fundación y mucho antes, que además es una genealogía que se puede rastrear hasta Omni Zona Franca, que realizó un festival de poesía. O sea, traía poetas de todo el país y de otros países a la mar, que es una zona además mítica por el proyecto social por el que se inspiró. Y finalmente, como casi todos los proyectos fueron traicionados, evidentemente, y desde ese momento venía la poesía, pero igual se retoma como leer poesía es una amenaza para el gobierno actual cubano. No sé si necesitas decir algo más, pero la protesta comienza por Denis, que es un músico cubano, un rapero, y ellos van que también es miembro del movimiento San Isidro, y por supuesto esta comunidad se expresa en solidaridad. Comienzan a ir a las estaciones de policía donde se supone que deban tener una respuesta sobre la ubicación y las condiciones de Denis, lo cual no tuvieron. De hecho, la respuesta que tuvieron es que los que fueron a pedir esta información fueron detenidos, llevados a cárceles durante noches completas, o sea, sin ningún cargo, como suele ocurrir en estos casos en Cuba, donde prácticamente tampoco queda una documentación, tampoco puede haber siquiera una intervención de probablemente un fiscal, si queda alguno con decencia y que cumpla con su vocación o su ética. Y lo que hace es como los detienen durante una noche y bueno, como ya deteniendo el cuerpo físico, que bueno, esta es una condenada que no se puede renunciar, y que además también provoca mucho miedo, mucha tensión, mucho estrés. Ellos deciden que, o sea, comienzan a leer poesía frente a la estación de policía que está aquí en La Habana Vieja, cerca de la sede del Movimiento San Isidro. Son detenidos hasta que decide que, bueno, finalmente tendrían que hacerlo en un espacio no público. Porque, y esta es otra como de las tensiones grandes que hay en Cuba, ¿no? ¿Qué cosa no es público en Cuba cuando es un totalitarismo? Y resulta que siempre experimentamos, de hecho muchos de los proyectos que nosotros hacemos de manera independiente es en nuestras casas, con nuestro tiempo libre, nuestro capital privado, pero esto cada vez más reducido. O sea, este espacio de lo que podemos llamar privado es cada vez más reducido. E incluso a veces ni siquiera nos queda el derecho a la interioridad del encuentro con uno mismo, con los otros, con Dios, no sé, con la contemplación. Y ellos deciden entonces ir a la sede del Movimiento San Isidro, que también es la casa de Luis Manuel.
Aquí, en Damas, ¿cuál es el número? 955. Se reúnen, bueno, los miembros del Movimiento San Isidro y otros aliados también, que comienzan a este susurro poético y a leer poesía. Enseguida hay un cerco policial en esta misma calle. Este cerco policial, bueno, va incrementando como, o sea, recuerdo, esta es la búsqueda por el espacio mínimo de libertad, por el espacio mínimo de expresión. O sea, esto ya es una cuestión de encontrar mínimos. Y este espacio mínimo resulta que de pronto ya no es la calle de donde vives. Está dentro de la puerta de tu casa con tus amigos, con tus colegas, con las personas que simpatizan con tu causa, que simpatizan con tu propuesta. Y el cerco comienza a cerrarse con que, bueno, primero no dejan pasar personas que ingresen a esta vivienda, luego no permiten tampoco pasar alimentos, aguas, o sea, ya están como directamente atacando el bienestar de estas personas. No solamente ya no estamos hablando de derechos políticos, probablemente si existe como un derecho, ya no son derechos civiles, o sea, son derechos económicos muy básicos de existencia. Y pero ya tenemos que bueno, muy rápido para terminar, ¿qué pasa? Y bueno, algunos amigos y también colegas nos reunimos fuera del cerco para poder apoyar el susurro poético. También leemos poesía en la calle de Paula. Y claramente, como siempre somos asediados por fuerzas del régimen, era necesario mover como estas espacios donde se lee poesía, estos momentos, hasta que finalmente se sugiere el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, porque bueno, también algunas de las personas que asisten a este momento, bueno, esto pasa después de que se hace el allanamiento al hacer el Movimiento San Isidro. Todos teníamos una tremendísima indignación, incluso personas que no eran abiertamente opositoras o que no, precisamente por eso se elige el Ministerio de Cultura un poco como un acto de buena fe para dar una oportunidad a que las autoridades cubanas en el poder pudieran dar una respuesta. Y bueno, este fue un ejercicio... Tal vez recordar que en Cuba hay una suspensión de la tradición de protestas de casi un siglo. O sea, antes ya de la actual dictadura había otra dictadura. Y bueno, finalmente es como intentamos entrar al ministerio y bueno, después de varias horas de negociación que fueron muy difíciles, y después el producto del agotamiento. Bueno, creo que lo puedo dejar a que me hagan preguntas. Les invito a que me hagan preguntas, por favor. Porque entonces, no da el tiempo. Sí, es que tenemos, porque para dar a paso al otro ponente, ocurre esto el 28 de noviembre. Como acaban de ilustrar, Juliana, pues comienza a haber una integración de otros sectores, no solo artistas, incluso personas que abiertamente no eran opositoras a la dictadura, comienza también a solidarizarse con esto. Comienza a haber un rechazo internacional, comienza a ganar cierta mediatización el caso que estaba ocurriendo en La Habana. Y por primera vez, yo recuerdo que yo estaba acá en España ya en el 2020, que se vivió esa escena de ver a tantos cubanos frente a un ministerio, frente a una sede pública, que si bien es cierto, no era el Ministerio del Interior o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, pero era un ministerio que también tenía un cierto simbolismo, como el de la cultura, y precisamente ahí estaban leyendo poesía, pero sobre todo ejerciendo un derecho que hasta ese momento no se había visto de esa manera, y rompiendo un techo de cristal que finalmente ya caería después con el 11 de julio de 2021. Entramos entonces en el 2021, el 11 de julio,
para muchos ha sido la manifestación de protesta cívica más grande en los últimos 60 años, que fue tan descolocada, fue tan masiva, que no pudo negarlo el régimen en ningún momento, ni mucho menos utilizar la falacia que siempre utilizan, que son personas pagadas o financiadas por Estados Unidos. Llega el 11 de julio, llega un momento de quiebre y sobre todo que marcó un antes y un después, tanto en Cuba como dentro de ella para la emigración, y un grupo de personas deciden continuar en este ambiente de efervescencia política que se estaba viviendo y crear un grupo que deciden denominarlo Archipiélago. Archipiélago, como todos, algunos conocen, un grupo de islas, ¿no? Y un poco haciendo esa metáfora de que no somos islas, sino un grupo de ellas. Y juntas conformamos un gran archipiélago que en realidad es lo que es Cuba. No es una isla, es el archipiélago cubano. Y en este sentido se integran entonces personas que no son solo artistas. Y creo que en este caso Claudio Gaitán es un fiel reflejo de esto como programador y como informático. Entonces, Claudio, coméntanos qué fue Archipiélago y cómo se concatena, cómo se une con esto que nos ha comentado Juliana y Anelis. Muy buenos días. Agradecer a todas las personas, fundaciones e instituciones que hicieron posible este encuentro. Sobre todo por el día de hoy, por el día que es hoy y lo que pasó, agradecerle a Pablo Milanés por tanto, una persona que hoy no nos acompaña desde este espectro físico, sino desde otro lugar, y pedirle perdón por tan poco también. El encuentro de hoy venimos a hablar acerca del activismo político, las nuevas formas en Cuba, y Archipiélago evidentemente es un paso más, es una evolución de los distintos, de lo que nos contaron los ponentes anteriores, y quiero recalcar algunas anotaciones de lo que fueron diciendo, como también para una especie de resumen de estas nuevas formas. El movimiento San Isidro, sin el uso del Internet, y es válido recalcar, habla sobre el uso de las redes sociales, algo que en Cuba no era parte de la cotidianidad del activismo político o simplemente del disenso. También dentro de su accionar están las campañas para rechazar decretos como el 349, ocupar el espacio público poniendo el cuerpo, también respetando un poco este legado de la oposición que tenemos a lo largo de más de 60 años. Propiciar el diálogo dentro de la sociedad civil cubana es otra de sus acciones. Y tratar el tema del miedo, que es algo que yo creo que se repite y también cae dentro del accionar de Archipiélago. Dentro del 27N también recalcan el uso de tratar y hablar acerca del miedo, recuperar luchas de otras generaciones, trayendo a la actualidad cosas que han hecho, transgremiales, entre otras cosas, como ha hablado Juliana. Del día en particular del movimiento de cultura, yo rescato como otra forma de activismo político el hecho de aplaudir cada 10 minutos como acto de protesta, algo que desde la lejanía, desde la diáspora, hicimos muchos, como una especie de fe, que ese espíritu llegara a las personas que pudieron entrar para decirle por primera vez a quien lo atendió dentro del Ministerio de Cultura cosas con las que no estábamos de acuerdo. Y también, bueno, plantarse frente a instituciones es algo también nuevo que al menos yo se lo adjudico al accionar de lo que es el 27N y de lo que fue después de eso. Para hablar de Archipiélago es imposible no mencionar lo que pasó el 11 de julio, pero tampoco me creo en la total facultad para ser yo quien les cuente. Además es algo que está bien documentado en las redes. Los exhorto a que busquen Justicia 11J, que es una organización que la web es justicia11j.org y ahí pueden encontrar un montón de información acerca de las protestas del 11 de julio en sí. Y voy a saltar eso y voy a caer en agosto del 2021 para hablar de lo que es Archipiélago. Mi entrada al movimiento de Archipiélago es en octubre, con lo cual me pareció correcto hacer una cronología de todo lo que pasó desde la creación en agosto del 2021 con respecto a Archipiélago a una fecha puntual donde terminará esta cronología que les preparé. En agosto del 2021, Junior García Aguilera, como persona visible, pero seguramente, y es así, detrás de él había un grupo de personas que crean esta iniciativa, crean un grupo que se llama Archipiélago. He rescatado varios posts que son contrastables en el grupo de Archipiélago, los exhorto a que entren y lo busquen ahí, o en el tweet de Archipiélago también hago mención a algunos tweets que hicieron. Agosto del 2021, con respecto a qué cosa es Archipiélago, Junior dice, Archipiélago aspira
a la construcción colectiva de un verdadero Estado de Derecho, de una república que no maneje con cinismo ni evidentes paradojas los conceptos de inclusión, democracia, libertad, soberanía, progreso, justicia social, derechos humanos. Una nación que no discrimine a ninguno de sus ciudadanos y donde los jóvenes deseen permanecer para desarrollar sus anhelos sin prohibiciones absurdas. Un país donde la dignidad plena no quede en consigna ni se vacíe de significado la frase con todos y para el bien de todos. Cuando se crea este grupo, la descripción del grupo es justamente por una Cuba plural, con todos y para el bien de todos. El derecho a tener derecho, que es una frase que se rescata del 27N, contra la violencia política, que es algo histórico a lo largo de todos los años que lleva la dictadura cubana vigente, por la libertad de los presos políticos a raíz de los hechos del 11 de julio y por el empoderamiento de la sociedad civil cubana, que es este toque de civismo que al menos a mí me atrapó y me hizo llegar a Archipiélago. El propósito de Archipiélago, también dice Junior en este post, es llegar a las urnas y definir mediante plebiscito la voluntad popular. Este recurso no es solo un derecho constitucional en Cuba, también es la manera más contundente de expresar nuestra decisión soberana. Si tuviésemos derecho a ello, agregaría yo. Hablamos de 11 de agosto, 10 de agosto que se crea el grupo, se hace este post y en 48 horas, el 12 de agosto, en otro post, la persona anteriormente mencionada, cito, dice en un post, Archipiélago ha superado los 4.300 miembros en solo 48 horas. De alguna manera se pudo canalizar en este grupo, se puede evidenciar en esta cantidad de miembros que se unen a este grupo de Facebook, que había muchas personas necesitando hacer algo, que no estaban de acuerdo con las cosas que estaban pasando, ya no solo el 27N, sino también con lo que pasó el 11 de julio. El 15 de agosto inicia un llamado a los moderadores para que acompañen a esta persona que cree el grupo para poder moderar todo lo que estaba pasando dentro de la plataforma. Y el 16 de agosto la plataforma llega a 10.000 miembros y el 4 de septiembre nos hace tardar las reacciones del régimen en contra de esta iniciativa cívica tan pacífica de estar en las redes intentando expresar la opinión. Y cito otro post del 4 de septiembre. Probablemente muchos han recibido esos mensajes privados donde aseguran que Archipiélago es financiado por la CIA o por el PSC o por Maduro o por Kim Jong-un. Es obvio, donde salen esos mensajes, esas tácticas no funcionan. Entonces intentarán sembrar decepción, impaciencia, desconfianza, ruptura, sectarismos. Ha sido así durante décadas. Ya sabemos que los continuistas no suelen renovarse demasiado. Como no pueden hacer mucho contra un discurso inclusivo y pacífico, procurarán empujarnos hacia posiciones extremistas. Ahí se sienten más cómodos, como no pueden usar su viejo discurso de los grupúsculos ante una plataforma de cerca de 20.000 miembros ya para el 4 de septiembre. Y aquí también se evidencia un poco cómo sigue el mismo accionar del régimen cubano con respecto a cualquier expresión de disenso. Además de este espacio creado para poder mostrar nuestro disenso en las redes, como una iniciativa de Archipiélago, rescata una segunda que inicia el 8 de septiembre de 2021. Aparece ahora y cito un post de Raúl Prado, otro miembro de Archipiélago. Archipiélago llega a los 20.000 miembros ya el 8 de septiembre y con esta realidad queremos dar inicio a una serie de debates en un nuevo espacio. Además de en la plataforma de Telegram, que será publicado más adelante. Ahora es un espacio donde esperamos aportar conocimiento y herramientas ciudadanas para todos los miembros interesados. Es un espacio donde economistas, abogados, sociólogos, politólogos, activistas, etcétera, podrán conversar y responder preguntas en vivo mediante un audio chat sobre varios temas, entre ellos presos políticos, pandemia, ayuda en solidaridad en Cuba, economía, entre otros. Y se crea aquí este día el espacio de ahora donde se hicieron varias sesiones con diferentes temas, como parte del activismo político de Archipiélago. A nivel de contexto, el 21 de septiembre ya se sabe que el 15 de noviembre Cuba abrirá las puertas al turismo, permitiendo así que llegaran cientos de miles de turistas para hacer uso de las instalaciones y bueno, la aglomeración de ellos en las instituciones turísticas. Para el 24 de septiembre se hace pública, a raíz de muchos miembros que lo pidieron, firmar una carta en apoyo a la marcha que se había convocado para el 20 de noviembre. Esto es otra acción dentro de Archipiélago, donde abren un correo para que todas las personas que quisieran apoyar la marcha enviaran su nombre, apellido, la ciudad y algún modo de identificación. En el 7 de octubre ya empiezan algunas represalias y bueno, sobre todo contra los moderadores que ya eran públicos
de archipiélago en ese momento. Se cambia la fecha de la marcha del 20N para el 15 de noviembre a raíz de que en Cuba, en el contexto donde se hace todo este activismo cívico público, decidiera poner el Día de la Defensa Nacional para ese mismo día, dando un claro mensaje de enfrentamiento de si ustedes prefieren hacer una marcha o piden la marcha para ese día, pues nosotros vamos a hacer todo un bastión, un despliegue militar para ver qué es lo que va a pasar realmente ese día. Y el 8 de octubre, a través de un tuit, se hace público que ya la marcha no va a ser el 20 de noviembre, sino el 15 de noviembre. Este comunicado, cuando se hace, también ocurre que se hace todo un despliegue en esa fecha, cerca del 15 de noviembre, en varias provincias donde sacan un montón de carros de policía, adelantan ya el bastión de alguna manera y pues bueno, empiezan a crear esta cierta sensación de terror que existe adentro de Cuba, este estado de terror que tenemos y sentimos los cubanos. Y de manera oficial, el 12 de octubre se recibe de parte del régimen un rechazo a la marcha, diciendo que no había argumentos válidos, que no había un motivo para permitir esa marcha. Y bueno, ya después de aquí en adelante se conocen los hechos que el 14 de noviembre se adelanta una primera marcha o un intento por parte de un miembro de Archipiélago. Y en este contexto, como experiencia propia, lo que les puedo decir es que desde octubre, que es la fecha en la que yo entro a Archipiélago, a finales de noviembre, diciembre que salgo, para mí fue un ensayo de la Cuba en la que yo quiero estar, donde éramos miembros de Archipiélago, personas que no pensábamos para nada igual, donde intentábamos de alguna manera organizar el disenso, tal cual lo expresaba Juliana, para llevar a cabo iniciativas, no necesariamente todas eran por consenso, sino más bien una especie de respeto a la opinión de cada uno. Y nada, ojalá que algún día pueda ver esa Cuba que viví en esos pequeños meses dentro del Archipiélago para intentar hacer desde un espacio cívico por y para la sociedad civil cubana. Gracias Claudio por la brevedad. Entonces, justo parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero estamos hablando de un movimiento, primero con San Isidro en 2018, los últimos hechos fueron en 2020 y ahora Archipiélago 2021, sino apenas han pasado poco menos de 2 años. Y es por eso cuando quisimos hablar de estas nuevas formas de activismo, un poco para ilustrar cómo en apenas 2 años ha cambiado el país en gran medida lo que no lo ha hecho en los 60 anteriores. En este sentido, es cierto de que cada uno siento que ha aportado su cuota en este crecimiento en búsqueda de esa sociedad más democrática, más plural, más inclusiva, que al final, de una manera u otra, a pesar de las diferencias ideológicas que podamos tener, es la que todos aspiramos. Y siento que en esto cada uno ha aportado, uno primero desde la cultura, el otro integrando, sobre todo manifestándose directamente en instituciones gubernamentales, y por último Archipiélago utilizando una plataforma que hasta entonces había escapado un poco del control y la censura del gobierno, que era el medio digital, ¿no? Y a partir de ahí, utilizando Facebook, utilizando Telegram, se intentó articular una gran plataforma que respondiera a las demandas y a las aspiraciones que muchos tenían. Quisiera entonces hacer una pregunta a los tres y ya me dirán cómo el orden que la responden, pero en este sentido, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo valoran ustedes este cambio dentro del activismo cubano? ¿Y cuáles serían entonces las perspectivas acerca de qué viene después? El Movimiento San Isidro, recordemos que el Numeral de Alcántara, Michael Sorbo se encuentran actualmente presos políticos. El 27N, gran parte de sus exponentes están fuera de Cuba por exiliados. Archipiélago se diluyó con su líder huido del país y con profundas diferencias con muchos de los cubanos que estamos fuera y dentro, con él en particular. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Y qué viene ahora después? Bueno, me aventuro. Pues yo creo que ha pasado el tiempo, la situación de crisis en Cuba en todos los niveles se ha acrecentado. El uso y el acceso a la información es algo que ha marcado a las últimas generaciones y eso es básico, es vital, porque hemos pasado muchos años aislados como sociedad. Y yo creo que eso, las redes sociales y bueno, el internet nos ha permitido encontrarnos, ¿no? Y no sentir tanto miedo a expresarnos
porque no quiere decir que la gente tenga esta conciencia política desde ahora, simplemente ahora se visibiliza en amplitud, ¿no? En un gran número de personas pues puede y se siente acogido al decir yo me opongo a una dictadura y lo que hay en Cuba es una dictadura. Entonces yo creo que también pues las herramientas del internet, pero también las herramientas que en los últimos años, pero ya te digo, esto viene de larga data. Si ahora se visibilizan estos grupos a los cuales pertenecemos, es gracias al trabajo sistemático, invisible, incluso que hay indagar aún en ello, que ha hecho la oposición y la sociedad civil cubana en los últimos 60 años. Porque si ha habido dictadura, ha habido oposición en los últimos 60 años. Y eso es una alegría, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos como los frutos, ¿no? Unos frutos que nos dan más esperanza, pero los antecedentes están ahí. Digamos, ha habido un recorrido importante que nos han colocado, que ha colocado la sociedad cubana para que salga a protestar un 11 de julio. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Ha habido una evolución, una apertura a la información, digamos, ya las personas no confían en esto del sacrificio y la resistencia que propone el gobierno, que es lo único que propone el régimen, el seguir resistiendo. Y por supuesto también hay una generación nueva que se niega a no tener proyecto de vida en Cuba, ¿no? Y eso también ha pasado. No sé, perspectiva de futuro, pues yo creo que es un momento crítico que tenemos que aprovechar. No sé realmente qué va a suceder ahora con estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que es algo que preocupa. Pero es un momento crítico en donde no podemos, los activistas no pueden bajar la parada realmente. Juliana. Bueno, sí, en términos de la sociedad civil cubana, hay muchas evidencias de que se ha fortalecido y que tiene nuevas herramientas, nuevos espacios de crecimiento y de fortalecimiento. Y también que se puede ver como en la inserción internacional, que esto también ha ayudado a las redes, el acceso a Internet, que justamente viene en 2018. O sea, también es una comunidad que está aprendiendo a vivir fuera de este aislamiento, aunque sea dentro de un espacio virtual, y puede autoeducarse. O sea, hay acceso a otras maneras de aprendizaje, no solo político, cívico, en todos los aspectos. Cualquier apertura en Cuba, ya sea al entretenimiento, yo apoyo la apertura al entretenimiento, lo que sea, porque hay mucha asfixia. No sé como investigadora si dar como un pronóstico. Yo puedo decir como personalmente que yo soy optimista y yo tengo esperanzas de que esto no se detenga. Porque de hecho el hecho de que haya sido un movimiento que haya crecido tan lentamente es por lo siniestro del régimen y lo aislado que estaba la comunidad política cubana. Pero ahora, bueno, como decía Yanelis, hay negociaciones entre gobiernos. Ambos gobiernos no están tomando en cuenta la sociedad civil, ya sea por una parte porque los detienen en la casa y no los dejan llegar a los lugares donde fueron invitados a participar, o porque la otra parte, bueno, hay como una práctica de las relaciones internacionales donde están todos estos conceptos de soberanía y respeto a los territorios, que, bueno, no voy a matizar aquí, pero realmente en el contexto cubano muchas veces hasta eso está en contra de la sociedad civil cubana. Creo que eso es más o menos lo que tengo que decir, pero cualquier tipo de apertura se agradece. Claudio. Bueno, voy a intentar enlazar algo que se me quedó por decir, contar a contar el tiempo y responder a tu pregunta. En el contexto también de Archipiélago salió el Decreto Ley 35. Y aquí voy a dar una opinión desde el punto de vista técnico como ingeniero. El Decreto Ley 35 en Cuba es supuestamente para preocuparse por la ciberseguridad, lo cual no es cierto. Cuando leemos bien el Decreto Ley 35, lo que vemos es un andamiaje legal para coaccionar al ciberciudadano. Viendo toda esta creciente que existe dentro de la sociedad civil cubana de utilizar el único espacio de libertad que tenemos, que son las redes sociales, pues en este contexto sacan este decreto ley.
También quiero recalcar una cosa, que es que a raíz de la respuesta del régimen cubano de intentar hacer el bastión, de poner los militares en la calle, de sacar a los jóvenes que están pasando el servicio militar con palos a la calle, pues una de las acciones de Archipiélago también fue hacer una jornada cívica por el cambio, que es otra acción también que creo que se debe seguir haciendo. ¿Qué incluía esta jornada cívica por el cambio? Pues salir a caminar por Cuba, por las calles de Cuba vestido de blanco. Y esto lo vieron como una ofensa, usar el color blanco. Quedarse en casa, poner sábanas en los balcones, un cacerolazo, que es algo histórico, no es algo nuevo de Archipiélago, pero son otras acciones que se hicieron y que se deben seguir haciendo en acto de protesta. También quiero recalcar que en el contexto de Archipiélago, de manera inédita y al unísono, creo que es la única vez que se ha visto, en cientos de países salimos cubanos de la diáspora a manifestarnos para hacer la marcha que no permitió el régimen cubano en Cuba, hacerla fuera de Cuba. Y en cientos de ciudades se vieron un montón de cubanos que eran parte de esa diáspora que nunca se llamaron a mostrar ese sentir, a unirse. Y eso fue algo también que aconteció a raíz de Archipiélago y es algo que se debería volver a pasar. Yo llevo meses pensando cuál fue el disparador, el motor de arranque que hizo que en tantas ciudades pudiéramos salir pensando como pensáramos, un montón de cubanos y cubanas, para decir yo estoy en contra a lo que hay a día de hoy en mi país, yo tuve que irme por esto, yo voté con los pies en el contexto de las actuales elecciones fraudulentas de un supuesto apoyo popular, donde hay una campaña que se llama Yo no voto, a la que le insto que miren para que vean cómo la sociedad continúa actuando y son otras cosas que se deben hacer. Esto, por ejemplo, es otra respuesta también que tengo a tu pregunta. Y en el caso de, en el país donde nos encontramos, la madre patria, como lo llaman algunos, este espacio, estas tierras que nos acogen, incluso a personas que vienen y piden asilo político, en este momento están bajando desde Serbia, desde un montón de países para llegar hasta aquí, que llegan aquí a este país con este frío, sin ropa y sin nada, dejándolo todo en Cuba, porque es preferible hacer eso que estar en Cuba viviendo lo que se vive en Cuba, para que tengan una idea. Y esto lo relaciono con que la diáspora que está en España tiene una deuda muy grande, tiene que salir a las calles, tiene que ir a las embajadas y hacerles saber qué cosa es lo que realmente piensa y siente la sociedad civil cubana, porque Cuba es el segundo país que más dinero le debe a España después de Grecia. Esa deuda se puede evidenciar en compras de materiales antimotín. ¿Para qué un país compra un material antimotín teniendo en situaciones paupérrimas hospitales, escuelas, centros sociales que necesitan? En Cuba se está pidiendo para el 2028 una ley para el tema de la violencia de género. La mujer en Cuba no se puede aupar en la Federación de Mujeres Cubanas, por tanto existen organizaciones, por llamarlo de alguna forma, como Yo Sí Te Creo en Cuba, que son otras de las cosas que se están haciendo. Y Alas Tensa también lleva un trabajo fortísimo en ese sentido. Entonces, esas son las cosas que debemos seguir haciendo a la sociedad civil cubana, y todo esto en el contexto del Movimiento San Isidro, del 27N y de Archipiélago, de luchar contra el miedo, porque todos los activistas, me atrevería a decir, que actuamos con miedo. Yo mismo, después de ser parte de Archipiélago, cuando fui a Cuba, sufrí 4 interrogatorios y simplemente por ser parte de una plataforma cívica. Esa es la preocupación del régimen cubano, que los cubanos querramos ir por la parte cívica y pacífica, querramos poner el cuerpo como hicieron tantos miembros de la oposición cubana, y querramos decirle, yo no soy igual que tú, no tengo que ir a la sierra, no tengo que utilizar la violencia. La violencia que genera violencia no es el sentir de la sociedad civil cubana. En ese sentido creo que hay mucho por hacer. Gracias, Claudio. Justo me has recordado una frase de Cicerón que dice que tu poder reside en mi miedo. Si yo no te tengo miedo, tú no tienes poder. Entonces nada, quisiera preguntar al público si quieren comentar algo sobre este tema o hacer alguna pregunta, por favor, se lo agradecería muchísimo. Allá al fondo. ¿Tenemos micrófono portátil? Sí, se escucha. Ah, pero el audio, sí. Es que se está grabando para que quede bien en el audio. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a CEU, Universidad San Pablo, por haber organizado este evento. Y lo que quiero recalcar es que muchas instituciones y proyectos que están relacionados al gobierno español no invitan a los cubanos que están aquí exiliados, desterrados, ¿sí? Y esta es una cuestión de política interna española, ¿sí? El mito revolucionario que al PSOE le cuesta matar, y entonces tienen que ir los disidentes a
a otros espacios, ¿sí? Que de alguna manera también politizan a la oposición cubana. Entonces, les quiero agradecer que les den este espacio, porque muchos de los que están acá saben que hemos intentado entrar en otros espacios, como Casa América, y es imposible. Eso el primer punto. Y el segundo punto es que yo creo que las redes sociales fueron fundamentales y que de alguna manera los cubanos a través de las redes sociales fueron perdiendo el miedo. Pero ahora estamos en un impasse donde aparentemente por todos los que se fueron, por todos los que están allá presos, hay un impasse donde no es que haya ganado la dictadura, sino que están como rearmándose, ¿no? la oposición. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que Europa y especialmente España, el gobierno español, les dé una ayuda, colaboración, cooperación, ideas, espacios, para que este momento donde de alguna manera ganó el miedo, ganó la represión, ¿sí? Se pueda revertir y que se pueda revertir desde el exilio. Y creo que todos tenemos que tratar de ayudarlos para crear otra vez lo que se creó el 27N y el 11 de julio, ¿no? Sin poner a los cubanos en peligro, ni a los que están adentro, ni a los que están afuera, pero creo que la sociedad civil europea, democrática de América Latina tiene que empezar a ayudar a los cubanos y matar de una vez por todas al mito revolucionario. Gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención? ¿Sí? ¿Más nadie? Bueno, entonces... Sí. Un poco interesarme pues, por la situación, bueno, de todos los que encarcelaron, que hay menores, y que un poco que nos contarais qué situación y cómo se les está apoyando. Bueno, sí. Bueno, hay más de 1000 presos políticos. Como comentaba Claudio, en la plataforma Justicia 11J se hace un seguimiento y una sistematicidad a cada uno de los casos, ya sea cuando emiten sentencia, ya sea cuando están en huelga de hambre, ya sea cuando lo trasladan a celda de castigo. Se hace seguimiento, ¿no? Y también hay varias organizaciones que están trabajando con los familiares, trabajando en el sentido de apoyo emocional, apoyo económico en cierta medida, aunque en eso yo sí tengo, porque estoy en contacto yo con algunos de los familiares y están en total precariedad. Por eso es que también digo que todo aquel que pueda apadrinar a un familiar, a un preso político, que lo haga, ya sea la nacionalidad que sea. Más que nada porque es mucho más llevadero la situación de tener a un familiar preso. El tener lo mínimo, ya no solo de llevarle de comida quincenalmente a los presos, sino para el sostenimiento, digamos, interno. Muchas de las personas que están presas, en su mayoría hombres, eran padres de familia, es decir, eran los sostenedores de esas familias. Entonces hay un proceso de mayor precarización para estas madres cubanas, que al final son las que están manifestándose, son las que están en las redes sistemáticamente exigiendo la liberación, haciendo directas. Se han tenido que enfrentar un espacio político y público por la libertad de sus hijos y bueno, por eso también creo que una manera de hacer, y es algo que a mí me interesa de estos encuentros, es las recomendaciones de cómo apoyar, ¿no? Ahora mismo Cuba está en total precariedad, tanto sanitaria como alimenticia, y por supuesto los familiares de los presos políticos se llevan la peor parte, y los presos ya en sí mismos por las condiciones infrahumanas en las que están siendo recluidos. Entonces, realmente hay varias organizaciones que desde sus lugares han podido apoyar, enviar puntualmente una ayuda económica o una ayuda en alimentos propiamente, pero sí aún sí siento, porque estoy en contacto con ellos, que aún hay mucho por apoyar. En este sentido, si queremos... es muy difícil, ¿no? Estar 15 horas de cola comprando un pollo si queremos que esta persona tenga un poco de salud mental para poder enfrentarse a una campaña por la libertad de su hijo. Entonces, como si podemos
enfocarnos en ese lado de apoyar a nivel económico, humanitario más que nada, pues yo creo que es una base importante de lo que necesitan los familiares ahora mismo. Y lo que le comentaba, que son las madres cubanas, son las madres cubanas y familiares de estos presos los que están llevando adelante todas estas campañas en redes, pero también poniéndose en contacto con la embajada en Estados Unidos, haciendo incluso las que han podido salir del país, porque hay a otras que la han regulado y no le han permitido hacer presentaciones en Naciones Unidas a donde han sido invitadas. Las que han podido salir pues han tratado de llevar ya no solo la historia de sus hijos, sino también la historia del resto de los presos, porque al final se conectan mucho. Son jóvenes, la mayoría son personas de barrios humildes, y algo importante, que se mantienen desde la prisión desde un posicionamiento firmemente, digamos, ¿no? Sabemos que el gobierno siempre da prebenda. Después del 11 de julio salieron incluso reportajes en la televisión de personas que, aún siendo condenadas, pues, digamos, decían que habían cometido, se autoinculpaban, ¿no? Esto es una manera de coercionar del gobierno, pero en la mayoría de los casos los más de 1000 presos políticos siguen firmes. En muchos casos, ahora mismo Angélica Garrido, quien sufrió una parálisis facial en prisión, está hace más de 50 días en celda de castigo. Entonces, la situación es precaria para todos, para los familiares, para los presos. Y la situación en sentido general en Cuba es difícil. Entonces, por ese lado es un poco el contexto que te puedo dar. Y nada, invito a todo el que quiera apoyarles, pues que se comunique con cualquiera de las plataformas cubanas de ayuda, sea Justicia Un CJ, incluso con el propio Movimiento San Isidro, que en algunos momentos estuvo enviando ayuda para ver qué podemos hacer, ¿no? Para acompañarlos, más que nada en este proceso que es difícil, que es duro, y que realmente nosotros a mano lo que más podemos hacer es pues seguir denunciando en estos espacios y seguir exigiendo a todo el que haya que exigir, pues, la liberación de todos, ¿no? Muchas gracias, Yanelis. Entonces, para cumplir con el tiempo, que estamos ya casi en hora, y sobre todo porque tenemos un programa muy, muy cargado, es importante cumplir esto, un poco a modo de resumen, agradecer a cada uno de los panelistas y entender que este proceso de estas nuevas formas de activismo es algo que no es lineal y que en todo proceso político e histórico es normal que ocurran estos momentos de regresión o incluso estos momentos de paralización. En lo largo de la historia cubana no es primera vez que sucede. Recordemos que, por ejemplo, la guerra de independencia tuvieron que hacerse 3 para lograr el objetivo. Y mientras quede este espíritu, mientras quede esta generación que viene y la que sigue detrás, y sobre todo, y es algo que muchos insistimos, ninguna dictadura es eterna. Evidentemente, esta es una bastante inteligente, porque ha aprendido de una de las más eficientes, que fue la soviética, lo aprendió muy bien. Y evidentemente tantos años en el poder le ha permitido engrasar un mecanismo, una maquinaria, tanto mediática como represiva, bastante eficiente. No obstante, creo que si bien es cierto que ninguna dictadura es eterna, se imponen pues estas nuevas formas de activismo, que vendrán otras más, y que sobre todo mientras haya la voluntad y sobre todo el compromiso de personas como los panelistas que tenemos aquí, desde cada espacio, desde cada momento, y articulando en lo posible la mayoría de los actores, desde la cultura, desde la ciencia, desde lo social, desde lo económico, que puedan al final desembocar a algo que se llama libertad, que se llama democracia, que se llama derechos, que al final es lo que todos aspiramos de una manera u otra. Y creo que es el resumen un poco de este primer panel, que existen nuevas formas y que sobre todo al final buscamos un mismo objetivo, y que los diferentes movimientos, por muy heterogéneos que sean, al final tienen un objetivo común, que es lograr la democracia y fundamentalmente que la libertad y el progreso retornen a nuestro país. Entonces nada, agradecer nuevamente, agradecer al público, y damos inicio entonces al segundo panel, por favor.